Su página web representa vida. Su producto tiene un color que refleja vida. Su PowerPoint, cuando él presenta su concepto de negocio, habla de vida, ¿se entiende? Y empieza a ser coherente. Todo lo que yo hago en torno a mi emprendimiento es coherente y conversa con mi concepto de negocio. Usted lo que está haciendo, entonces está simplificando, está haciendo la vida más fácil a la persona, le está haciendo la vida más segura, le está haciendo la vida más comunicativa, está haciendo, a lo mejor, está trabajando temas de movilidad, estoy inventando, porque aquí lo bonito es que cada uno lo trabaje en base a su propia área de emprendimiento. Muy importante. Ahora, lo interesante está, entonces, que ese concepto yo lo represente nuevamente a través de imágenes. Aquí les traigo un ejemplo de marca. ¿Qué es Land Rover? Hoy día, como marca, es, ¿cierto?, off-road, pero con onda, comillas, ¿cierto? Es salida a terreno pero cool, comillas. Por lo tanto, eso es Land Rover. Y toda la imaginería asociada al producto es relevante, sí, por supuesto, y es coherente con ese concepto. Muy importante, ni hablar de marcas. Todas las buenas marcas, todas aquellas marcas con las cuales nosotros tenemos, ¿cierto?, las conocemos, sabemos quiénes son, trabajan esto de manera coherente. Su emprendimiento tiene que hacerlo, de la perspectiva de que, ¿cuál es el concepto acá? ¿Cuál es el concepto? Simpleza, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Simpleza, llegar y subirse a la bicicleta. Eso es lo que tiñe a que en lugar de venta, si mi concepto de la bicicleta, comilla, era simple, mi lugar de venta tiene que ser simple. El taller mecánico tiene que ser simple, ¿sí? La forma, el accesorio que diseño para la bicicleta tiene que ser simple. Y por lo tanto, todo es coherente en base a ese gran concepto, o al menos 2 o 3. Y si lo comunico a través de una imagen de este tipo, mejor todavía, ¿sí? Ahí está. Otra pregunta que yo le haría, muy importante, a su emprendimiento. Ok, usted me dice que su emprendimiento tiene un concepto que es lúdico. ¿Ya? Te escuché decir un concepto que es lúdico. Ok, que es un concepto que puede ser, por ejemplo, movilidad. La pregunta es, y esto es un ejemplo de libro, súper interesante, ¿cuáles son los referentes que yo estoy mirando para responder a ese concepto de movilidad? Si usted está desarrollando un producto de comunicación y su concepto es, no sé, integración, no mire otros productos de la misma categoría, porque a lo mejor alguien más lo resolvió de una manera distinta. Y el ejemplo del libro, comillas, ¿cuál sería? Cuando Cemex, conoce, este es un ejemplo clásico de innovación, cuando usted mira el caso de éxito de Cemex, que logró llegar con el cemento, empresa mexicana de cemento, que logró llegar con el cemento lo más rápidamente posible al lugar de destino, ¿a quién miró? ¿A otra distribuidora de cemento? No, pues miró a 911, miró a Pizza Hut. ¿Se fijan? Porque su concepto, ¿cuál era? Velocidad de despacho. Y de esa perspectiva, entonces, ejemplo de libro clásico de innovación, podríamos poner otros ejemplos mucho más interesantes, pero creo que para esta instancia puede ser particularmente claro, de momento en que hay muchos emprendimientos bastante distintos. ¿Quiénes son los referentes para ese concepto? Yo como diseñador termino mirando cosas tan extrañas como esta. Si estoy mirando aspectos relativos a seguridad, empiezo a mirar desde el punto de vista de imágenes todo aquello que representa seguridad y me empiezo a encontrar con aspectos que son interesantes o clave, que sería detectar a partir de eso que es un código que se maneja cuando yo hablo de seguridad y que es, por ejemplo, el color. ¿Okay? Detecto a partir del referente, digo, ¿sabes qué? Si yo tengo asociado un atributo, un concepto de seguridad, lo que estoy haciendo entonces es que el atributo del color, la combinación del amarillo con el negro, es un elemento o un atributo relevante que debo explorar. No necesariamente debo asumir, pero al menos debo explorar. De manera de que si yo sé además teoría del color, sé entonces de que esa combinación de amarillo con negro hasta en la naturaleza es importante. ¿Por qué? Porque todos los bichos, todos los insectos que tienen amarillo con negro dicen, córrete que soy peligroso. Y por lo tanto, tengo entonces un atributo, un elemento particularmente importante para mi emprendimiento. De esa perspectiva, la quinta pregunta que le haría yo a su emprendimiento: ¿quiénes son los clientes de su emprendimiento? Fíjense la definición que estoy haciendo desde el diseño. No es el usuario final. ¿Quiénes son los clientes para los cuales mi emprendimiento o mi negocio, más bien, está orientado? ¿De qué se trata esto? Se trata fundamentalmente de decir que no es solo el usuario final el importante.
son todos aquellos actores que van a intervenir en mi negocio y que me van a definir ¿qué cosa? Requerimientos importantes, restricciones importantes, restricciones relevantes para mi negocio y que yo tengo que ser capaz. ¿Mi habilidad cuál es? ¿Ser capaz de responderlas todas? Más bien de seleccionar cuál de ellas es la más importante y decir, y no solo identificar al cliente, sino que además priorizarlo y decir a cuál de esos clientes yo voy a ser capaz de responder con mayor propiedad. Cliente entendiendo el concepto desde, si estoy desarrollando una idea de negocio que está asociada al retail, por ejemplo, ¿cierto? Voy a pensar entonces en que mi cliente es el usuario final, mi cliente es el retailer, distribuidor, mi cliente es la persona que empaca, mi cliente es la persona que despacha, y todos ellos tienen requerimientos distintos. La sexta pregunta, obviamente, es el requerimiento, claramente requerimientos desde el punto de vista de uso, funcional, técnico, productivo. Y la séptima pregunta es diseñar, recibidos esos requerimientos, cuáles son los atributos a los cuales yo voy a dotar mi solución, mi concepto de negocio. Recibí, no sé, 100 requerimientos importantes de clientes distintos. ¿A cuáles de ellos respondo? Y por lo tanto, ¿a cuáles doto? ¿De cuáles de esos requerimientos doto a mi emprendimiento, a mi negocio? De momento en que, de esa perspectiva, lo que yo estoy haciendo entonces es dando una respuesta súper acotada a esa realidad. ¿Cuál es la complicación que tiene esta séptima pregunta? Es esta. Que normalmente así no se definen, pero así es como ocurre en la realidad. ¿Fiat? Un segundo, vamos a parar aquí algo muy importante, que es la música, para que se escuche el ejemplo. Ahí sí. Y ahora sí. ¿Por qué los atributos son importantes? Por esta razón. Fiat, como que... ¿Fiat? ¿Sabes cuál es el problema de los Fiat? No me gusta. Pésimamente mal. Porque, ¿qué ha hecho Fiat últimamente? Chiquitito, para nada. Las puertas son muy... Se calienta. Los frenos son... Suena todo la puerta. Porque me han llegado comentarios como que uno no manejando un auto de juguete. ¿Cómo viene? Sí, es como... Sí, La idea es que sean como más cuadriculados, así, un diseño muy... como la calle. como así. Pues son esos redondos. Y así. Fiat, me falta como algo. No me gusta porque es chico y no. Ya, pero no estoy hablando de los frenos, sino no discuto eso, ruido, mucho ruido. Estética, no. El Fiat es para los taxis. Como que no tienen estilo, son como un auto ordinario. El Fiat son feos, de 3 cuartos. No me gusta el Como lo típico. Nada que ver. No me gusta, lo botaría. Es riesgoso. No tendría nunca un auto así. Por el Telpa. Ah. Qué lindo. Oh, la maravilla. Ese quizá me lo queda. Don Fiat. Ahora me puede gustar un poco más. Está precioso. El tendría. Me quedé sin palabras, tengo que confesarlo. Me gusta. ¿Cuál es el valor de este spot? Porque en realidad lo que me interesa más no es el spot. Es precisamente el hecho de que los atributos se definen de esa forma. Cuando digo se definen de esa forma, nuestro cliente final habla de riesgoso. ¿Qué es riesgoso? Habla de que es como la callampa. ¿Qué es como la callampa? ¿Qué es cuadriculado? ¿Qué significa eso? Todo el ejercicio que hicimos al principio del índice de consumidor tiene que ver precisamente con desmitificar, comillas, ese concepto. Y de esa perspectiva, usted lo que hace entonces es dotar a su emprendimiento de atributos relevantes que no solo usted lo identifica, sino que además los prioriza. Con todos estos elementos, usted va a tener entonces la oportunidad de construir esta gran respuesta al qué.